Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que atraer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, danos la gracia de experimentar en este día la gran alegría de ser un verdadero hijo de Dios. Gracias por atraerme a ti con lazos de amor y por enseñarme que solo en Dios encuentro el sentido pleno de todo lo que quiero, busco, sueño y soy. Hoy quiero renovar mi amor a ti, dejar que a través de la palabra Jesús lleve sobre sus brazos y nos cuide como nuestro buen pastor. Amén. En el contexto de esta parábola, Jesús, que habla con las autoridades, les hace una fuerte crítica sobre la manera de cómo ellos han guiado a su pueblo. Las autoridades judías, los sumos sacerdotes, deben ser los pastores que cuidan a su rebaño. Y ellos pues no han sabido orientar al pueblo según la manera de Dios, sino como unos pastores asalariados que buscan solo su propio beneficio. Están bien cómodamente, tienen todo lo necesario, y por eso corren, pasan por la tentación de vivir de lo que tienen las ovejas. Y por allí, de manera coloquial, pues les interesa la lana, ¿verdad? Es decir, lo que vale de la oveja. Las ovejas son criadas para la lana y también para la carne. Pues eso es lo que le importa a los poderosos, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, lo que tienen las ovejas. Y así es como nos daremos cuenta de cómo a medida que un ciego de nacimiento recobra la vista, las autoridades judías son las que literalmente se vuelven más ciegas. Es decir, están viendo de Jesús, el buen pastor, que está haciendo lo que ellos han dejado de hacer. Y ¿qué ha hecho Jesús, el buen pastor? Tratar con amor, con ternura, seguramente sanarlas, curar sus heridas, cosas que habían dejado de hacer aquellos supuestos pastores en la comunidad, en la iglesia. Esto sin duda, queridos hermanos, no hace referencia solamente a los falsos pastores. La primera, el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Señor? Tengo además otras ovejas que no son de este redil, porque un falso pastor
¿verdad? Que cuando viene el lobo, salta, ¿verdad?, el rebaño. Entonces, hay un grupo de ovejas que se han dejado engañar por ese falso pastor. Hace un par de meses atrás, cuando invitábamos al padre Luis Toro y invitábamos también a las distintas sectas que hay alrededor de esta comunidad parroquial, alrededor de 5 personas de otra religión asistieron y acompañaron, ¿verdad? Y escucharon a este sacerdote que nos iba a hablar de cuál era y es el verdadero rebaño de Jesucristo. Y pues a los pastores se les invitó y no asistieron. Porque ¿qué dice el Evangelio? Dice el Evangelio, tengo además otras ovejas. Dice, el lobo, dice, el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Fíjense entonces, queridos hermanos, que, vuelvo y repito, no solamente eso sucede con los falsos pastores. Lamentablemente, y es una realidad que tenemos que asumir y que luego vamos a escuchar claramente lo que nos quiere decir el Señor, aunque los falsos pastores no sean los únicos que les importa lo que producen las ovejas. Lamentablemente sucede también dentro de nuestra propia iglesia. Sacerdotes que han caído, ¿verdad?, en el dinero y se han dejado llevar por él y piden y buscan y no se ven sus obras. Esa es una realidad que no podemos taparla con un dedo, ¿no? Es una realidad que vivimos y que debemos asumirla y reconocerla. Y aquí no es cuestión para hablar a lo mejor de qué sacerdote se está convirtiendo en un pastor como los de la antigua alianza, que les interesaba era que las ovejas producieran lana para que le dieran a ellas. A veces eso es lo que vivimos también como iglesia. Y vuelvo y repito, cuántos mismos incluso seminaristas y sacerdotes, ¿verdad?, se apegan a la familia que tiene dinero y hasta les llamamos mamá y les llamamos papá, porque es que tienen y me dan y me ayudan. Entonces, miren ustedes que cuando caemos, cuando se cae en esa realidad, entonces, ¿dónde está la imagen del buen pastor? ¿Cómo es la imagen del buen pastor? Porque así tenemos que ser los pastores que Cristo instituye en la iglesia. Dice el Evangelio, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? A las que tienen bastante lana, pero sobre todo las que poco tienen. Porque, como poníamos de ejemplo, ¿verdad?, aquella parábola de aquel ciego, aquella experiencia del ciego de nacimiento en el capítulo 9 de San Juan. Ahí nos damos cuenta cómo a medida que un ciego de nacimiento recobra la vista, las autoridades judías son las que literalmente se vuelven más ciegas, porque ven las acciones del buen pastor, de cómo debe ser un buen pastor, y en vez de copiar, se ofenden. No nos gusta, es que nosotros como hemos dejado de hacer esas cosas, pues no nos gusta, y Él nos las reprocha. Pues hermanos, sepan que en algún momento, si hay sacerdotes en esas circunstancias, cuando nos toque leer el Evangelio, pues seguramente ahí el Señor nos va a reprochar y nos va a decir, epa, no, ustedes son mis pastores, ustedes me representan. ¿Por qué actúan así?
Y por eso el Evangelio, ¿verdad?, nos resalta cómo el pastor, ¿qué es la característica del buen pastor? Dice, yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Entonces, queridos hermanos, es un bonito momento para poder reflexionar de cómo nosotros estamos dejándonos atraer por el buen pastor. ¿Qué es lo que nos atrae del buen pastor? ¿Qué es lo que nos atrae del sacerdote? ¿Qué es lo que nos atrae de la iglesia, rebaño del buen pastor? Entonces, seguramente debe ser el buen trato, que nos acaricia, que con su palabra sana nuestras heridas, nuestras dolencias, que se preocupa y que no sale corriendo. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿qué me atrae el buen pastor? ¿Qué me atrae el buen pastor? Y la cuestión es que como ladrones y asaltadores, las autoridades judías no solo han robado al mismo rebaño de Dios, sino que lo han condenado a la esclavitud y a la oscuridad. Y por eso cuando a lo mejor estamos en la comunidad y nos sentimos a lo mejor esclavos, pues es que a lo mejor al buen pastor no es que sea un falso pastor, sino que se le ha olvidado el sentido de ser pastor de sus ovejas. Y por eso los sumos sacerdotes no eran falsos sacerdotes, eran sacerdotes irreconocidos y tenían autoridad, el poder de Dios, pero no para robar, no para condenar a la esclavitud, no para sacarle la lana a las ovejas. El buen pastor da la vida por ellas. Entonces, significa de que a lo mejor un sacerdote que se ha orientado hacia esos intereses personales, eso no lo hace un falso pastor, ¿verdad? Se ha desorientado del papel del pastor y debe entonces ver, contemplar al buen pastor, a Jesucristo, y decir y pensar en sus adentros. Esas acciones del buen pastor son las acciones que yo debo imitar, que no estoy haciendo. Y por eso la invitación, queridos hermanos, aparte de ver qué me atrae del buen pastor, es orar por los pastores, es orar por los sacerdotes, es orar por los obispos, por el Papa Francisco, porque la oración, ¿qué hace la oración? Si estamos atendiendo bien a las ovejas, nos mantenemos firmes en ese cuidado de ellas. Y si el buen pastor está ocupando lo que ocupan los lobos, ¿verdad?, o los falsos pastores, la oración hace que podamos volver, ¿verdad?, a contemplar la imagen de este buen pastor para cuidar de sus ovejas. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de cómo la religión se ha utilizado para dominar y someter? Y justamente para esto ha venido Jesús, para liberarnos y sacarnos de este modo inequívoco de proceder. Por lo tanto, es necesario que en medio de tantas voces que escuchamos a diario, sepamos identificar claramente la voz del buen pastor y no caigamos en las redes de quienes quieren beneficiarse de nuestra ceguera. Que María Santísima, aquí en Venezuela, veneramos la advocación de la Divina Pastora, nos ayude también a caminar por donde camina Jesús, guiado por nuestros pastores, para que ella también con su manto los conserve en su amor y los libre de los intereses personales.
Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.